RTP. El abogado Juan Carlos Quintana, constitucionalista del Ecuador, muy representativo y siempre colaborador con nosotros con el programa Cuarto Piso y RTP. Analicemos un poco, doctor, buenos días, el sistema de justicia actual. ¿Cómo lo encuentra usted? ¿Cómo lo evaluaría del 1 al 10? Vamos a volver así a la época universitaria. Bueno, más que el sistema son las personas. Okay. O sea, es un tema también que es estructural, sí, pero la aplicación de la norma. Voy a empezar con esta reflexión. Se acusa la queja general es que podemos ver que hay delincuentes que son, vamos a decir, liberados por jueces, que no los cogen en flagrancia y los liberan. Ok. Un delincuente de este tipo tiene 7, 8 detenciones, 3 procesos anteriores. La pregunta es, si está fuera, aparte del nuevo juez, ¿por qué está fuera? Las otras detenciones o los otros procesos anteriores, ¿qué pasó? ¿Por qué está libre? No solo porque lo dejaron libre hoy. Y ahí es donde comienza el problema estructural. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? ¿Qué tiene que hacer el Consejo de la Judicatura para efectivamente iniciar procesos de oficio de investigación? Doctor, ¿cuándo se considera? Me interesa mucho lo que está diciendo, porque este dato está relacionado con información también que viene desde el gobierno y preocupación generalizada. ¿Cuándo se puede considerar que alguien tiene antecedentes penales? ¿Cuando ha sido parte de un proceso o cuando ya ha tenido una sentencia? Bueno, antecedentes penales per se no significa que eres culpable, que has estado inmerso en un proceso penal. En un proceso penal, no estamos hablando en una investigación. Ok, lo pregunto porque cuando se dan las cifras, por ejemplo, se dice, no, es que esta persona tenía antecedentes penales cuando hay asesinatos, y lo relacionan con el 75-80% de muertes violentas son personas con antecedentes penales. Y creo que esa aclaración es vital, porque el que hayas estado parte no significa que hayas tenido sentencia. Sí, es vital y también es importante señalar que la corresponsabilidad es tanto de Fiscalía y de la Policía. Porque la Fiscalía es un ente técnico. Quienes hacen las investigaciones, quienes preparan los informes, quienes hacen las pericias de reconocimiento para las determinaciones son los agentes de la policía. Vamos a suponer, en el contexto de que una policía hace mal un informe, no vas a llegar a una buena sentencia, ni siquiera una acusación, porque la Fiscalía no tiene los elementos. Aquí viene la pregunta. ¿Qué es justicia? ¿El sentido de justicia es una sentencia o es solo un titular o una prisión preventiva? La respuesta es que justicia definitivamente es darle a cada quien lo que le corresponde. En este caso, a un infractor, darle una sanción penal. Abogado, y como usted bien lo menciona, pues son las personas, ¿no? Y la crisis es estructural. Pensando por la presidencia del Consejo de la Judicatura, donde vimos que se revelaron ciertos audios por parte de un juez anticorrupción, hubo el despliegue, pues, y la presentación también del presidente actual vigente, Mariano Godoy, que aún sigue en funciones. ¿Qué acciones o qué medidas adicionales se deben implementar para justamente evitar que este tipo de personas con estas conductas, con estas relaciones, pues presidan un cargo tan importante? Bueno, hay que empezar por reformas súper importantes, que el Consejo de la Judicatura no sea el amo y señor de la instrucción, de la persecución de los propios jueces. Existe, obviamente, va a haber gente que dice, no, existe el departamento, la dirección de disciplinario y de transparencia. Sí, pero forman parte del mismo Consejo de la Judicatura. Debería ser un ente interdisciplinario, interinstitucional, conformado por miembros de otras instituciones para que la instrucción, es decir, para que la investigación sea imparcial y transparente. Y lo más importante es que los investigadores no tengan el poder de chantaje con jueces y también con funcionarios administrativos, fiscales y funcionarios administrativos de la Fiscalía, porque entra Fiscalía y entra la parte jurisdiccional. Mientras no exista esa transparencia, siempre vamos a tener que de esa situación de poder, el Consejo de la Judicatura, a través de sus directores, son realmente una espada de Damocles para todos los jueces. ¿Cómo nos aseguramos de que eso no ocurra? Bueno, con las investigaciones correctas, es la transparencia. No podemos buscar el sistema perfecto, es perfectible, sí, pero si le damos solo el poder únicamente al Consejo de la Judicatura para que ellos sean los que tienen el poder de iniciar de oficio una investigación. Por ejemplo,
lo que acabamos de decir. Si viene un juez y dice que liberó porque por cualquier alegato un delincuente, pero este delincuente tiene 3 procesos en curso, o 2 que ya no son procesos, que está liberado, ¿qué hicieron los jueces? La realidad es que los jueces hoy en día, los corruptos, que todavía no se los descubre, están acostumbrados a hacerlo desde hace muchos años atrás. Ahora, pero eso no nos llevaría a un conflicto, a un problema, porque el pronunciamiento o la revisión que hace el Consejo de la Judicatura es básicamente administrativa, no sobre sentencia. Correcto, pero también si hay presunción de indicios penales, tiene que notificar a la Fiscalía. Mire que el delito no se comete solo, el juez obviamente no, para que un juez cometa un delito es un tema demasiado técnico, es un tema bastante complejo. El prevaricato es uno de los delitos que puede cometer en una resolución, la afectación a una de las partes, uno de ellos. En lo disciplinario, específicamente en lo disciplinario, también no nos olvidemos que hay bastantes funcionarios infiltrados del crimen o cooptados por el crimen organizado, que tienen, por ejemplo, sueldos de $700, pero viven viajando y andan en yates. Entonces, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura con eso? Secretarios o jueces que ganan $5.000 al mes, pero tienen casas de $3 millones. ¿De dónde justifica? Entonces, ¿dónde está realmente el examen, el compliance por parte del Consejo de la Judicatura? A ver, eso por un lado, doctor, pero por otro lado también podríamos, de alguna manera, los ciudadanos sentirnos que hay algún camino correcto que el sistema judicial esté tomando para prepararse y poder enfrentar a los narcodelincuentes, a estas estructuras criminales ya transnacionales, o eso todavía estamos muy al inicio del camino. No, sí, tenemos personas, o sea, el problema, tenemos sistema, el sistema no es el mejor de todos, pero es el que tenemos, y tampoco está tan deteriorado. Obviamente que para el narcotráfico y este tipo de delitos necesitamos legislación específica. O sea, necesitamos lo que no se pudo hacer con la constituyente o con los proyectos de ley, se necesita tener iniciativas legislativas para reformar el COIP, es evidente, pero con lo que tenemos no significa que no se puede pelear contra el narcotráfico. Ahora, ya fue bastante cuestionado el proceso de selección del aquel entonces candidato, ya hoy presidente de la Judicatura, Mario Godoy, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos otro proceso de selección que está en camino, el del Fiscal General de la Nación. ¿Cuáles son sus opiniones respecto al formato o al esquema que se ha dado, los criterios de selección y cómo se va realizando el proceso hasta ahora? Bueno, los criterios de selección a veces se ponen subjetivos. Realmente es un tema que las personas, cuando hacen del Consejo de la Judicatura, van a ver, tenemos gente que no tiene el perfil adecuado para pertenecer de una manera, vamos a decir, imparcial. Pero en democracia eso es lo que se propende, ¿verdad? Que vayan todos a hacer las querellas o los reproches que tengan que hacerlo. En la selección, el perfil tiene que superar todo este tipo de escollos, todo este tipo de situaciones. Se trata del perfil de los candidatos, los que han decidido aspirar para ser un fiscal. Su perfil tiene que ser tan probo, tan bueno, tan bien elegido, por decirlo de alguna manera, para que supere cualquier reproche. El problema, insisto, es a cómo venimos nosotros como país actuando con la designación. No nos olvidemos que es tan importante el perfil de un fiscal porque es el único que tiene la titularidad de la acción penal. En la Fiscalía General del Estado solo gobierna el fiscal general. Déjeme hacerle una pregunta. Sí es personal, pero está ligada a la elección del fiscal. ¿Cuáles son las cualidades que no debe tener el fiscal? Bueno, primero, además de las de cajón, ¿no? O sea, primero, o sea, sentenciado. Ya, en fin. O sea, me atrevo a decir que no debe ser un fiscal que no haya tenido un recorrido, ya sea desde el sector privado o público, como un abogado litigante, o juez, o fiscal. Okay. Primero, eso, ¿qué no debe tener? Ser un académico. Un académico no puede ser un fiscal general, no tiene, o un político eminentemente, un abogado eminentemente con una trayectoria política o administrativa, no sería el perfil adecuado para un fiscal. No tienes el mismo ritmo, no te has fogueado como en tribunal. O sea, definitivamente que no. Y en cuanto a sus vínculos, porque mucho en la carpeta pesa las relaciones que se tienen, personales o políticas. Bueno, escondidas o no escondidas,
La persona que se va a poner, la gente va a saber cuáles son sus vinculaciones. Ahora, ¿en qué parte de la historia tu pasado te va a definir con tus actuaciones? Porque vamos a ponerlo así. En casos muy sonados, en donde, vamos a decir, tú vienes siendo abogado y has estado siendo abogado de narcotraficantes, lavadores de activos, y de repente todo tu perfil te da para ser un fiscal general, como que políticamente es incorrecto, ¿verdad? Como que no estás dentro del esquema de la ética para ser un tema de fiscal. Ahora, no solo se trata de narcodelincuentes, se trata de todo el esquema que rodea a este tipo de conductas. Estamos hablando desde el ámbito privado, desde el ámbito público, desde lo político y desde lo no político. Entonces, tus vinculaciones sí te definen en cuanto al tema de tu perfil. Definitivamente que sí. Ahora, de que eso, cómo lo valora en el momento del concurso, ese es el verdadero escollo. Y es que ahí nos vamos a cómo está desde el inicio, primero en esta serie de requisitos que deben cumplir, luego la conformación de este comité seleccionador, que genera dudas en las mismas notas que tienen estos personajes, la presidenta que ha sido elegida, el vicepresidente que ha sido elegido de esa comisión. Sí, ddefinitivamente cuestionable todos, creo. No ha habido un solo concurso para fiscal general que no haya tenido reproches, señalamientos. Más allá del comité, yo creo que también hay una falta de transparencia en cuanto al tema de las intenciones de los verdaderos aspirantes, que nadie dice, esta mano es mía. Ah, ok. Nadie ha dicho, yo estoy convencido que puedo servir al Ecuador y me voy a postular al concurso. No, hasta ahorita yo no he visto a nadie. Y eso sí me dice mucho de que realmente tú no quieres servir, o que estás esperando, o no confías en ningún tipo de estos procedimientos. Pero no está en el momento de decirlo todavía, pero sí cree usted que deberían ser abiertos. Debería decírselo, ¿por qué? Porque es un servicio a la comunidad. Más allá de cualquier situación, ser un fiscal general es un servicio a la comunidad. Es decir, vas a salir de la incomodidad de tu ejercicio privado o donde estés para optar por un tema de un concurso. No estás diciendo que vas a hacerlo. Entonces, si tienes esa motivación, sí se me hace... por decirlo, poco transparente que los posibles candidatos no lo digan. Abogado, y ahí volviendo a lo que preguntaba Doménica desde un inicio, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, creo que dentro de todo proceso penal la transparencia es muy importante. Y ya parece que hemos caído en esta rutina o en esta repetición de delegar responsabilidades. El ministro de Gobierno hace un ataque directo y frontal contra el fiscal y jueces, dice que son los responsables de liberar a X cantidad de delincuentes, y asimismo el fiscal y los jueces delegan esta responsabilidad hacia la policía porque no hace el parte de manera correcta, no está bien redactado, entre otros. ¿Cómo perfeccionar este sistema y cómo transparentarlo para de una vez entender dónde se están cometiendo la mayor cantidad de errores y desde allí ya partir con responsabilidades reales y sobre todo con correctivos? Bueno, empezar por sancionar a todos y cada uno de los funcionarios, tanto de fiscalía como de las unidades judiciales, incluyendo fiscales y jueces, pero no por las actuaciones actuales, sino comenzar a hacer una verdadera investigación de por qué salen los delincuentes y cuál es el patrón de conducta del juez. Porque si tú comienzas a ver las resoluciones de los jueces, tú vas a ver un patrón. No es que encontraron la forma de hacerlo. Okay. El vacío o el gris. El vacío lo encontraron. Entonces, definitivamente, como todo ser humano, si tú comienzas a encontrar y sancionas y encuentras a los responsables, comienzas a limpiar el sistema. Ahí hay alguna forma, claro, no me imagino a un humanito leyendo cada sentencia, ¿no? Pero inteligencia artificial. Claro, por eso, ¿qué sistema, si es que se ha utilizado, si usted conoce algún sistema que sirva para hacer esta lectura de las sentencias y encontrar cuáles son las coincidencias que termina dejando libre a una persona que a todas luces es culpable? Sí, hay bastantes herramientas de Legal Tech que se llaman también como análisis de Big Data, que se puede tranquilamente hacer, pero el tema es en cada caso en concreto. O sea, se comienzan a ver las interpretaciones de la ley, pero la aplicación a cada caso concreto varía, ¿de acuerdo? Okay. Pero lo que sí puede llamar la atención es que una persona que tiene 4, 5, 6 procesos anteriores,
fue acusado o solo tuvo en una flagrancia y salió libre, ¿por qué? Okay. No digo que todos deben estar presos, pero entiendo, sí, puede ser una alerta, dice, por aquí empecemos. Es que si no sancionas, no va a haber. ¿Y por qué de repente al mismo policía siempre los partes impiden que se siga con todo el proceso? Así es. Entiendo, correcto. son como alarmas que se van presentando. Ahora, con lo que tenemos hoy, ¿qué podemos hacer? Bueno, tranquilamente se puede ir conteniendo de alguna manera el tema de la criminalidad, se la puede ir conteniendo. Hay que entender que la justicia no para la criminalidad, es la que sanciona, ¿no? El tema de la lucha contra la fuerza es la policía, el bloque de seguridad. Acá es donde aterriza ya el acto consumado, por decirlo de alguna manera, y tiene que ser analizado. Insisto, quiero ser muy enfático en esto, la prisión preventiva no es sinónimo de justicia. Una sentencia condenatoria, eso es sinónimo de justicia. Pero partiendo de su frase, espero haberla copiado bien, que la justicia no controla, sino que es sancionatoria, pero si no sanciona, genera descontrol. Entonces, si yo no estoy cumpliendo con mi función, impido que los otros que están evitando que se dé el delito, controlando, pues sí soy parte del descontrol de la delincuencia. Mire, yo me tomo las frases de la abogada, la doctora que fue fiscal general, la doctora Salazar, que dijo que esto era un engranaje. ¿Cierto? Efectivo. Y es así. Un fiscal sin un buen trabajo policial no puede hacer mucho. Un fiscal que hace mal su trabajo, a pesar que lo haga bien la policía y el juez no lo quiere ver tampoco. Entonces es un tema que también requiere de análisis ex post. Es decir, que tiene que haber una entidad, un cuerpo, ya digo, imparcial, interinstitucional, que analice los comportamientos de los jueces, porque no todos los casos, y puedo decirlo porque lo he visto, hay realmente situaciones alarmantes de jueces que están muy acostumbrados, ya sea porque tienen un amigo en el gobierno, porque es amigo de alguien de la judicatura, porque es amigo del director, y creen que pueden seguir haciendo lo que hacen. Entonces ahí es el problema. Es un problema de personas, más no tanto de sistemas. Claro, y eso en definitiva afecta no solamente a la desconfianza, sino a la inseguridad constante en la que vivimos. Así es. Mire, tanto es así de que vamos a ponerles el tema. Los directores de la judicatura, en términos generales, en teoría no pueden ingerir, no pueden topar nada de lo jurisdiccional. Más sin embargo, solo con el mero hecho de que un director mande a alguien, no estoy hablando solo del Quito, estoy hablando en cualquier caso, mande a alguien a pedir un favor siquiera, o a hablar sobre un tema, ya debería ser razón para ser al menos denunciado. ¿Por qué? Porque los jueces tienen una carrera. El director provincial no es de carrera, es una golondrina realmente, es un ave de paso. Colocada por eso es que yo sentía que me tiraban de las pestañas cuando decían, pero es que en el audio no se escucha nada, en el audio no le está diciendo cómo debe fallar. Yo digo, pero es que para mí el simple hecho de haber marcado el número y haber intentado tener esa conversación con el juez es más que suficiente. Y sobre todo también más para entender en qué estado queda ese tribunal o esa sección, digamos, de los jueces anticorrupción, ¿no? Porque su finalidad y meta principal era ser extremadamente especializados para justamente luchar contra este tipo de delitos. Y hoy por hoy que recibe la llamada, dice la exposición que tengo, las intimidaciones que me hacen, a la persecución que puede estar abierto, ya dudo sobre si es que tiene o cobra vigencia el sentido de esta sala. Y ese es un botón de todo el traje. Hay que ver qué nomás no conocemos para que un juez se vea obligado, dejando las motivaciones si son legítimas o no, se ve obligado a grabar una llamada. Es que esa no fue la primera. Pues. Evidentemente. Tuvieron que haber habido un hostigamiento completo previo para que un juez diga, sabes que me toca grabarlo ahora. Claro. Porque no es adivino, no va a saber que lo van a llamar para eso. Por si acaso grabo, no hay por si acaso. No hay por si acaso. Es que sí hubo. De hecho, cuando uno comienza a leer lo que había dicho el juez Serrano, que habían tenido, incluso lo habían citado al despacho de este juez que estuviera, que necesitaban hablar. Y ya se conocen también, se conocen en la pisada, saben, esto tiene que haber sido Vox Populi, porque la llamada se dio. Que no le dijeron cómo fallar es otra cosa, pero incorrecto totalmente de hacerlo. Ecuador está teniendo una lucha décadas porque no encuentra todavía cómo tener justicia, y que la justicia no sea ni política ni vendida, y ahora ni que fuera parte del narcotráfico.
usted decía son las personas. ¿Sacamos a todas estas? Es que ¿a quién ponemos? Ese es el problema, me decía un maestro mío. Pero todo empieza también por la percepción, ¿no? Tú te vas, por ejemplo, a Colombia o te vas a Argentina, ves la Corte Suprema, qué edificio, qué institución. Solo el diseño, tú dices, aquí es increíble. Tú vas aquí, era un banco, la Corte Nacional de Justicia. Ya. La Corte Constitucional es un edificio que no tiene ninguna... O sea, empecemos también por la simbología de la justicia del Ecuador. Antes era Corte Suprema, después la bajaron, Corte Nacional. ¿Verdad? Así comenzó a decaer la justicia. Aquí, al menos en su simbología, en su nombre, en su pseudo majestad, vamos a decirle. Era el poder judicial. Si leemos la Constitución, no habla de poder judicial, es función judicial. Entonces, realmente un poder judicial como tal, no lo he leído yo en la Constitución, lo veo como función. Es que no hay poderes, ninguno. Exacto, se quedaron a 2 poderes. Sí, a 3 Doctor, poderes. gracias por habernos acompañado esta mañana, gracias por compartir también las preocupaciones que tenemos. Yo no es que soy pesimista, pero para que se den las salidas primero necesitamos tener transparencia y ahí encuentro la dificultad. Gracias. A ustedes. Gracias. Gracias, Buen día. doctor. Y sí, sin justicia no hay seguridad.